esconderé. Con la predicación expositiva de Gálatas. Claro, al ser una predicación expositiva, pues hoy empezamos con el contexto y puede sonar un poco, ¿no? Fechas, autor y cosillas, pero sí, hay algo preparado también, un tema principal, que es lo que gira la carta. La carta gira un tema principal que lo dije en el momento de orar, y es la libertad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos ha traído libertad, ¿verdad? Nosotros somos solo por gracia, por fe y no por las obras. Esa es la libertad que nos ha dado Cristo, ¿verdad? De las obras, de los sacrificios. Y ese es el tema que hoy vamos a tocar, ¿no? El título de hoy es Gálatas. Gálatas en general, ¿vale? Gálatas. Así que esta epístola fue el grito de la Reforma, si no lo sabían. La carta de las Gálatas y Romanos, pero en sí fue Gálatas. Es más, la epístola a los Gálatas, dijo Martín Lutero sobre esto, dijo, la epístola a los Gálatas es mi epístola, de forma personal, mi epístola. Es como si estuviera unido en matrimonio con ella. Es mi Catalina, dijo. Por la forma en que se unió con Gálatas, ¿verdad? Aparte de Romanos. Así hablaba Lutero, quien consideró a Gálatas, el libro de Gálatas, el mejor libro de toda la Biblia. El mejor libro de toda la Biblia. Esta carta ha sido llamada el grito de la guerra de la Reforma. El grito de guerra. Tan importante fue en la Reforma este libro. Junto con Romanos, lo vuelvo a decir. La gran carta de la libertad religiosa también fue llamado. O la carta magna. La declaración cristiana de la independencia con la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos estos títulos han sido llamados a través de la historia por grandes eruditos sobre este libro. Ahora, es importante este libro y es importante porque en cualquier época responde a la pregunta más fundamental que pudiera levantar el corazón humano. ¿Cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? Eso es lo que se pregunta el mundo, ¿verdad? Tanto los cristianos como los de afuera nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo puedo yo obtener la paz, la tranquilidad y la libertad del temor? Vamos a meditar ello mientras oramos. Señor, Padre, oh Padre mío, te entregamos, Señor, este momento de la predicación de tu palabra. Padre mío, ten el control de mí, Señor, de mis palabras, de mi actuar, Señor. Oh, te pido, Señor, que le des sabiduría, inteligencia y trabajes en el corazón de mis hermanos, Padre mío, para que tú puedas revelar tu palabra por medio del Espíritu Santo en cada uno de ellos y ser edificados entre todos, Padre mío. Oh, Señor, revélala en cada uno de ellos, pero seamos edificados como iglesia, Señor, por medio de tu palabra, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Así que, hermanos, ¿cómo puedo encontrar yo la felicidad, obtener la paz, la tranquilidad, el temor? Esto lo encontraron los reformadores, los primeros reformadores en el libro de Gálatas. Así que, ¿dónde estaba la región de Galacia? ¿O es Galicia? Como escuché una vez a un pastor hablando del sermón de Gálatas, dijo Galicia, y yo me quedé un poco, Galacia, no está en España, no está en España, Galacia no está en España, Galicia sí, pero Galacia no. Galacia es una región de la actual Turquía, ¿vale? En la Turquía central. Turquía así de grande, imagínate, pues el centro de Turquía era Galacia. Así que Galacia es una antigua región del Asia Menor. Puedes seguir al siguiente, ahí lo van a ver en el mapa. Galacia, que lo ven aquí, ¿verdad? Turquía es todo esto, aquí está Galacia, ¿vale? Si lo ven desde ahí. Es una antigua región del Asia Menor, actualmente parte de Turquía en la central, donde se asentaron algunas tribus migratorias. Adivinen de qué viene ese nombre, a ver. ¿De qué pueden recordar a través de la historia Galacia? Los galos, ¿verdad? La actual Francia. Eran los galos, ¿verdad? Italia le llamaba a los franceses los galos. Pues los galos se movieron hasta esa zona, hasta Asia. Los galos fueron luchando zona tras zona hasta llegar a esta zona de Asia Menor, ¿verdad? La actual Turquía. Bueno, donde se asentaron algunas tribus migratorias que eran los galos procedentes del centro de Europa a principios del siglo III a.C. La región tomó su nombre de estos galos y sus habitantes llegaron a llamarse gálatas, eran los gálatas.
así se hacían llamar. Así que a partir de 189 antes de Cristo, esta región, junto con otros adyacentes, que son aquí abajo, que van a ver Prisilia y todo eso de ahí, ¿verdad? Se convirtió en una provincia romana, ¿verdad? Una provincia romana con el nombre de Galatia, en latín, Galatia. En el siglo I esta zona fue visitada por el apóstol Pablo, en el siglo I, quien entregó una epístola a sus habitantes, a los Gálatas, a las distintas iglesias cristianas que ya existían. En el siglo XI, Galacia cayó en poder de los seleucitas. Y ahí ya a través de la historia hasta el día de hoy, ¿verdad? Pasando por los otomanos y hasta el día de hoy Turquía, la actual Turquía. Hermanos, recordemos que Gálatas fue, en su primer viaje de Pablo, fue quien plantó esas iglesias. ¿Vale? Pablo plantó la iglesia de Gálatas. Así que el autor de la carta al libro a los Gálatas, ¿quién es? Esta carta fue escrita directamente por el apóstol Pablo. ¿Y por qué digo directamente? Él es quien se identifica en el mismo, en los textos. Por ejemplo, en Gálatas 1:1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ya vemos que en Gálatas 1:1 se identifica el autor del libro. En Gálatas 5:2 vuelve a identificarse. Aquí, yo Pablo, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada es aprovechará Cristo, ¿verdad? Así que esta carta fue escrita directamente, directamente por el apóstol Pablo. Sin la necesidad de un amanuense, un escriba, un escritor, un secretario que le iba escribiendo. Él dictaba las cartas y otro amanuense se lo iba escribiendo. En este caso, él escribe con su propia mano y letra y puño esta carta. Y es más, lo escribe con letras grandes por el problema que tenía en su visión. Por eso en Gálatas 6:11 nos dice, mirad, ¿está siguiendo ahí en el 11? ¿Sí? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Imagínate la emoción que tuvieron los Gálatas de escribir una carta, de recibir una carta directamente del apóstol, no del amanuense, sino directamente de él, y ver el esfuerzo que el hermano Pablo estaba haciendo para escribirles con letras grandes, ¿verdad? En ese tiempo de repente no usaban gafas, ¿qué usarían? No sé, algo usarían, ¿verdad? Pero dice que él escribe con letras grandes. Imagínate cómo sería la letra, qué emoción, ¿verdad? De recibir esa carta. Sí, qué emoción. Te llamaría insensato, ¿verdad? Inmaduro. Les llamaría inmaduro. Reciben una carta emocionados y cuando lo abren, el apóstol les dice insensatos, inmaduros, ¿verdad? Pero bueno, es una emoción recibir la carta del apóstol, es una emoción recibirlo con su propia letra, con su propio puño, con su propia mano y en letras grandes. Así que esta epístola es considerada y ha sido llamada como la carta magna de la libertad cristiana. Y es ahí donde les digo que está el punto central, la libertad cristiana. Así que el lugar y fecha. ¿Cuál es el lugar y la fecha de esta carta? Fue escrita desde Antioquía de Siria, que está aquí abajito. Bueno, en el otro mapa, si lo vieron, estaba Galacia un poquito más abajo, que era Antioquía de Siria, en el año 48. Hay algunos que lo ponen más tardío, en el 90 y pico. No sé por qué, pero lo ponen en el 90 y pico después de la destrucción de Israel. Pero lo más seguro, si fue en el primer viaje de Pablo, tiene que haber sido en el año 48 a.C., ¿vale? Después de Cristo, perdón. Los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Las iglesias de la provincia de Galacia, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 2 nos dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, a las, ¿verdad? No está dirigiéndole a una sola iglesia, sino a todas las iglesias en conjunto en Galacia, mayormente en el sur, no en el norte que estaba el Ponto, sino en el sur. Así que Pablo escribe a las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y posiblemente a otras regiones, ¿verdad? Más al norte que está el Ponto. Así que estas iglesias de Galacia, que es la actual Turquía central y que se encontraba al sur de Galacia, como he dicho, al sur. Estas iglesias fueron fundadas por Pablo en su primer viaje misionero, que se encuentra registrados ¿en dónde? En Hechos 13 y Hechos 14.
Ahí encontramos una lista de todo el viaje de Pablo, ¿verdad? Con Bernabé, el viaje que hace por las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ¿verdad? Toda esa lista la encontramos en esos 2 capítulos. Ahora, el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? La necesidad de esta carta se ve claramente en el primer capítulo. ¿Y qué vemos en el primer capítulo? Lo hemos ido ya repasando durante todo este tiempo lo hemos leído, ¿verdad? En las reuniones. ¿Qué se encuentra en el primer capítulo? Los judaizantes se habían infiltrado en las iglesias de Galacia. Los judaizantes estaban en el proceso de pervertir el evangelio de Cristo. Y atacaban la autoridad y la credibilidad del apóstol Pablo. Se han infiltrado, ¿verdad? Judaizantes, cristianos entre comillas, judaizantes, que ya será, más adelante veremos qué son los judaizantes, quiénes son, qué creían. La credibilidad del apóstol estaban atacando. En respuesta a esta situación tan grave, y era tan grave, por eso Pablo escribe con su propia letra urgentemente, sin la necesidad de un amanuense, él escribe urgentemente con su propia letra para enviarlo lo más rápido posible a todas las iglesias, no a una, a todas las iglesias. Así que los judaizantes se habían infiltrado, no en una, en todas las iglesias de Galacia. Imagínate, en toda Turquía central, en todas las iglesias. Así que con esta situación tan grave, Pablo escribió la carta a los Gálatas. ¿Para qué? 1. Defender su autoridad apostólica y el evangelio que él había recibido directamente de Jesucristo. Recordemos que Pablo no fue enseñado por hombre, ni por apóstoles, ni por nadie, sino directamente de Jesucristo. Se le apareció Jesucristo, fue enviado a Arabia y Jesucristo mismo lo guió, ¿verdad? A través de todo lo que ya sabía. Él conocía la palabra, él sabía el Antiguo Testamento de memoria, pero el Señor le reveló cuál era el verdadero camino, cuáles eran los lentes con la cual debería ver a Cristo, ¿verdad? A él le fue revelado directamente el Evangelio por Cristo, por el Espíritu Santo. Así que estaban pervirtiendo todo eso, los judaizantes. 2, reafirmar la verdad de que la salvación es solo por fe. La salvación es solo por fe y no a través de las obras de la ley, que es lo que se estaban enseñando los judaizantes, que no solamente era necesario la gracia, sino también las obras de la ley. 3, explicar la doctrina de la libertad de Cristo. Esa es la tercera importancia de la carta, explicar la doctrina de la libertad en Cristo de la maldición y la carga de la ley, de la maldición y la carga de la ley, la cual no puede justificar ni santificar. Las obras de la ley ni justifican ni santifican. Ahora, los judaizantes, ¿verdad? Ya vemos actores hemos visto a los hermanos o iglesias de Galacia y ahora están los judaizantes. Los judaizantes eran probablemente judíos de Judea, aunque suene, ¿verdad? Eran judíos de Judea que habían aceptado el cristianismo, se habían convertido al cristianismo, pero creían que todas las promesas y dones de Dios eran solo para los judíos, mas no para los gentiles. A los gentiles no les pertenecía esta gracia, ¿verdad? De la salvación. No, solamente era para los judíos y no para los judíos y no para los gentiles. El pueblo escogido de Dios eran los judíos y solamente los judíos, no los gentiles. Así que a los gentiles no se le podía otorgar estos preciosos privilegios sin ligarlos al judaísmo de alguna manera. Por eso es que querían convertir a los gentiles como prosélitos. Prosélitos son personas que se convierten a una nación o a una religión, ¿verdad? Y tenían que, circuncidarlos, ¿verdad? Pasar por la circuncisión. Así que muchos judíos creían arrogantemente, porque eran muy arrogantes, y lo siguen siendo. No sé si han visto las noticias ahora que pues hay un problema, ¿no? Una guerra. Claro, vemos que lo han atacado Israel, pero también salen videos cómo pasan los cristianos por medio de los judíos y cómo los judíos escupen a los cristianos. No sé si lo han visto. Los judíos cuando ven una cruz o cristianos con símbolos cristianos los escupen. Así que tampoco son, ¿no?, tan buenas personas, ¿eh? Así que
vemos cómo los gentiles, los judíos han sido arrogantes con su religión hasta el día de hoy y lo son arrogantes hasta el día de hoy. Digo los religiosos, no los políticos, los de la religión judía. Así que eran arrogantes con la idea de que Dios había creado a los gentiles para avivar el fuego del infierno. Para eso eran los gentiles. Eso es lo que creían y eso es lo que creen hasta el día de hoy. ¿Verdad? Que los gentiles solamente sirven para avivar el fuego del infierno, al menos que se conviertan en prosélitos. Así que los judaizantes habían penetrado en la recién establecida iglesia gentil de Galacia, advirtiendo a estas iglesias, ¿verdad? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, esto es lo que decían los judaizantes, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos, decían ellos. En Hechos de los Apóstoles 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así de esa manera engañaban. Es a raíz de estos que nace el primer concilio de Jerusalén. A raíz de que si los gentiles debían circuncidarse o no, más adelante, nace el primer concilio de Jerusalén. Ahora, los judaizantes dieron a luz tres conceptos falsos. Los judaizantes dieron tres conceptos falsos acerca de la salvación. Uno, el legalismo. Eran legalistas. ¿Qué es el legalismo? La enseñanza de que uno puede ganarse la entrada al cielo o salvarse por medio o haciendo sus propias buenas obras y guardando la ley. Guardando la ley. Eso era el legalismo. Ahora, Pablo refuta esto. ¿Cómo lo refuta? En Gálatas 3:11, en la misma carta, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra enseñanza falsa fue el antinomismo. ¿Han escuchado el antinomismo o antinomianismo? Sin ley, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Sin ley. La enseñanza de que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, pero ya que la gracia de Dios es inagotable, es inmensa, no importa cómo vivamos. No importa cómo vivamos. El antinomismo es propiamente un movimiento cristiano del siglo XVI considerado herético. Desde el siglo XVI es considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario para la salvación. Y que con la ley de Moisés era inútil. La ley de Moisés no servía para nada. La ley de Dios no servía para nada. Es inútil para la salvación. Es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por sus pecados. ¿Te das cuenta? Santiago, así que por eso digo, Santiago refuta este error donde el creyente ahora está bajo la ley de Cristo. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La gracia. ¿Y qué es la obra? Obediencia de la palabra de Dios. La única manera de obrar es obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos, la ley. ¿Verdad? Aunque Dios nos libertó de la condenación de la ley, nosotros estamos sujetos a obedecer la ley. No matarás, no robarás, ¿verdad? No mirarás a la mujer de tu prójimo, de tu vecino, ni sus bienes. Todos estos, guardarás la fiesta, guardarás a tu Dios, adorarás al Señor. Todos son mandatos que tienes que obedecerlo, ¿verdad? Así que Santiago, la carta de Santiago y la carta de Gálatas son complementarias. No son diferentes, son complementarias, se unen, uno la gracia y otro cómo se demuestra las obras por medio de la gracia. El tercer y último concepto falso que crearon los judaizantes fue el galatanismo. ¿Han escuchado el galatanismo? Galatanismo. Está muy cerca de por aquí. Está muy, muy cerca, en las iglesias que nos rodean. Se los voy a decir cuál es el concepto y se van a dar cuenta, sí, yo estuve en esa iglesia. Es la enseñanza de que uno es salvo por la gracia de Dios, pero mantiene la salvación por sus buenas obras. La salvación se pierde y tengo que mantenerla. El otro era salvos por gracia, pero puedo pecar y no soy juzgado porque peco, ¿verdad? Este no, tengo que mantener la salvación por mis obras. Tengo que mantenerlo, ¿verdad? El que está en una iglesia carismática sabe que la salvación se pierde y tiene que mantenerlo, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Y tiene
que recuperar la salvación y recuperar la salvación. Eso era el galatanismo. Mira cuán antiguo es este concepto, de dónde viene, ¿verdad? Desde el siglo I, ¿verdad? La salvación por obras. Pablo refutó este error en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tú me vas a decir, pero claro, hermano, Efesios se escribe después de Gálatas. Pues sí, también lo refutó en Gálatas 5.1. En Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, de las obras, ¿verdad? Ahora, el tema de la carta. ¿Cuál es el tema de la carta de Gálatas? El tema de este libro es la libertad cristiana, como les dije. La libertad cristiana. El concepto de la libertad cristiana es esencial en la doctrina de la justificación por la fe. La justificación por fe. Aquellos que han sido salvados por Jesucristo han sido liberados de la ley que nos esclavizaba. Es Jesucristo quien nos libera de la ley que nos esclavizaba. Ahora, un entendimiento correcto de la libertad cristiana libera al cristiano que desea ser santo, y más como un salvador, de la ley muerta que es inútil para santificarnos. Nos libera de eso, querer salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? De buscar en nosotros un salvador. Nos libera de eso. A través del Espíritu Santo, el cristiano liberado es impulsado hacia una vida victoriosa que cumple los principios bíblicos para una vida santa que agrada y glorifica a Dios. El Espíritu Santo, al estar unidos al Espíritu Santo, nos va a llevar a una santidad para dar gloria a Dios, ¿verdad? Para dar gloria a Dios. Ahora estamos libres, pero unidos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y eso nos lleva a agradar y dar gloria a Dios. Por eso es que el cristiano obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Y si peca, se arrepiente y pide perdón y no vuelve a pisar el palito. Ahora, ¿qué podemos destacar de la carta? ¿Qué podemos destacar? Uno, vamos a ver dos cosas que podemos destacar de la carta. Este sermón es muy corto, no se preocupen. ¿Qué podemos destacar de la carta? Uno, puesto los ojos en Cristo. Puesto los ojos en Cristo, lo estoy sacando todo de Gálatas. Puesto los ojos en Cristo. Si han leído la carta de Gálatas, como hemos venido haciéndolo, primero dice, Cristo, el gran redentor de la maldición de la ley. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Cristo, el redentor de la maldición de la ley. B. Cristo es el gran libertador que nos ha liberado para una vida controlada por el Espíritu Santo, la cual no debe ser usada como ocasión para la carne. Y esto lo vemos en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, pecar, ¿verdad? Sino servíos por amor a los unos o a los otros, y no solamente pecar, sino hacer las obras de la ley, ¿verdad? Por querer justificarte. Más bien debemos andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne, nos lo dice en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que hemos visto primero, puesto los ojos en Cristo, y ahora vamos a ver una bandera que utilizó Pablo en esta carta, que es una vida crucificada a Cristo, una vida crucificada a Cristo por parte de Pablo. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y podemos decir que esto, hay muchas, ¿verdad?, ideas principales. Podemos sacar una idea principal en cada libro, porque hay muchas ideas principales, pero podemos decir que esta es una bandera de Pablo. Así como es la libertad cristiana, podemos decir que este grito de Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, es una idea principal de la carta de los Gálatas. Gálatas 2, del 18 al 21. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos resumir esto de aquí? Que Cristo esté crucificado a Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por ti. Cristo murió por ti. Y el día que el Espíritu Santo te lleva a los pies de Cristo, tú estás juntamente crucificado con Cristo. Mas ya no vives en el antiguo hombre, sino eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Eres una nueva creación. Pablo había intentado con todo su ser, hacerse justo ante Dios por medio de obedecer cada mandato de la ley, ¿verdad? Antes del encuentro con Cristo. Él quiso justificarse con la ley, ¿verdad? Él intentó por todos los medios, aún llegando a matar, aún llegando a derramar sangre. El primer mártir ¿verdad? Aún a pesar de eso. Pero le fue revelado que tal intento no producía más que un profundo sentimiento de incapacidad, un sentimiento de frustración, porque jamás podría agradar a Dios con sus obras, jamás. Puesto que Cristo había sufrido toda la furia de la ley del pecado, puesto que Pablo había recibido a Cristo, él estaba, por tanto, crucificado con Cristo. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Debes entender que tú estás crucificado con Cristo. Ahora, este hecho lo daba por muerto para todas las exigencias de la ley. Al estar crucificado con Cristo Jesús, este hecho lo daba por muerto a todas las exigencias de la ley. Así que estaba muerto al hombre que era, ¿verdad? Al antiguo hombre. Y ahora ha llegado a ser copartícipe de la poderosa nueva vida en Jesucristo. Nueva criatura, nueva creación. Pablo comprendía lo que Cristo había hecho por él. Algo que jamás habría podido hacer por sí mismo y si no hubiera sido revelado por Dios. ¿Qué argumentos podemos sacar de esta carta? Cuatro argumentos sobre la superioridad de la gracia. La gracia, la fe, la superioridad de la gracia y la fe con la ley de las obras o las obras de la ley. Primero, la gracia es más antigua que la ley. La gracia es más antigua que la ley. Consideremos a Abraham, ¿verdad? Consideremos a Abraham que vivió durante la gracia antes que la ley, ¿verdad? Abraham vivió en la gracia. No existía todavía la ley con Moisés, estaba Abraham en la gracia. B, la ley solo puede hacer al hombre consciente de su pecado. La ley te muestra el pecado, pero no puede salvarte, no puede salvarlo de él. La ley es la única manera encomendada para llevar al pecador a Cristo. Para eso es la ley, para llevar es nuestro ayo, ¿verdad? Es como ¿qué era un ayo? ¿Saben qué era un ayo? Era como el maestro del aprendiz, ¿verdad? Este es el aprendiz, yo soy el maestro, yo era tu ayo, tu profesor. Entonces yo te llevaba a todos lados y te enseñaba, era tu ayo, te enseñaba, ¿verdad? Para darte herramientas para vivir una vida mejor. La ley era eso, era tu ayo para enseñarte y llevarte a Cristo. Ese era un ayo. Ahora, la ley es un pacto de Dios y el hombre. Eso es la ley. La ley es un pacto entre Dios y el hombre. Y puede ser quebrantada por el hombre, puede ser desobedecida por el hombre. Dios dice, no matarás, y se mata. Dios dice, no robarás, y se roba, ¿verdad? Esa es la voluntad, ¿verdad? Está la voluntad decretiva y la voluntad declarativa. La declarativa es, yo declaro que no mates, no robes, y yo puedo romperla. La decretiva no, yo decreto que tú vengas a los pies de Cristo y vas a venir a los pies de Cristo, y no se puede romper, ¿verdad? Pero la ley sí, la ley se podía desobedecer, romper. La gracia no depende de Dios, del hombre, solamente depende de Dios, mientras que la ley depende, Dios la impone y el hombre la desobedece, la gracia solo depende de Dios y no del hombre. Esa es una de las grandes diferencias. Por último, el fin inevitable de la ley es la maldición. La ley te maldice, ¿verdad? La ley te maldice. Solo Cristo puede salvarnos de esa maldición. Todos estamos sujetos a la maldición de la ley.
y en Cristo encontramos la libertad cristiana, por medio de la fe. Ahora, un bosquejo simple antes de empezar con el tema de la libertad en Cristo. El libro está compuesto por 6 capítulos, de las cuales está dividido en 3 partes. Los capítulos 1 y 2, donde encontramos doctrina. Efesios, recuerdan que eran 6 capítulos, 3 doctrina y 2 aplicación, ¿verdad? Exhortación y explicación. Pues aquí está dividido y marcado en los 2 primeros capítulos como doctrina. Vas a encontrar mucha doctrina en los 2 primeros capítulos. En los capítulos 3 y 4 encontramos mucha exhortación. Exhortación a los Gálatas. Y el capítulo 5 y 6 vamos a encontrar la aplicación de todo lo dicho antes, ¿verdad? Entre la doctrina y la exhortación, la aplicación a los Gálatas. Cómo deben aplicar todo lo que Pablo ha dicho. Ese va a ser el bosquejo que vamos a llevar. Ahora, el tema, como ya dije, que se rescata, era la libertad, ¿verdad? La libertad cristiana, pero la libertad en Cristo, ¿verdad? Si es cristiana, es en Cristo. Así que la libertad en Cristo no es lo mismo que la libertad política o económica, no es lo mismo. No confundan libertad en Cristo con la libertad que nosotros conocemos. De hecho, algunas de las personas que han sido oprimidas más duramente en la historia, y en España, recordarán el tiempo de Franco, ¿verdad? Que han sido muy oprimidos, han tenido completa libertad en Cristo. Es la época en España que más se buscó la necesidad de Dios. Más que en estos tiempos. En el tiempo de Franco se necesitó mucho coraje para llamarte protestante. Mucho coraje. Así que en los tiempos donde la gente ha sido más oprimida en la historia, es donde más libertad ha tenido en Cristo. La Biblia nos dice que espiritualmente hablando, nadie está libre. Eso nos dice Romanos 6, ¿verdad? Nadie está libre. En Romanos 6, Pablo explica que todos somos esclavos, o somos esclavos del pecado, o esclavos de la justicia, ¿verdad? Somos esclavos de la justicia. Aquellos que son esclavos del pecado no se pueden liberar por sí mismos de él. Pero una vez que somos libres del castigo, del poder, del pecado, a través de la cruz, nos convertimos en una clase diferente de esclavos. Pasamos de ser esclavos del pecado, de la ley, a ser esclavos de Cristo en libertad, voluntariamente. Ahora somos esclavos de Cristo. Y en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera felicidad de la libertad, el gozo. Si éramos esclavos oprimidos, ansiosos, ahora somos esclavos en Cristo, libertos en gracia, en gozo, en libertad y en felicidad en Cristo. Aunque parezca una contradicción, la única verdadera libertad en Cristo viene a aquellos que son sus esclavos. La esclavitud ha llegado a significar degradación. En estos tiempos, esclavitud es degradación, es miseria, es desigualdad. Pero el paradigma bíblico y la verdadera libertad del esclavo de Cristo es el que experimenta la paz, el gozo, los derivados de la única y verdadera libertad que algunas podemos llegar a conocer en nuestra vida, libertad y gozo. El cristiano, por el contrario, no tiene nada que ofrecerle al Señor, quien pagó por el perdón de tus pecados, y le pertenece totalmente al amo, quien nos compró con su sangre derramada en la cruz, que vamos a recordar hoy en la Santa Cena. Los cristianos son comprados por esa sangre y son posesión de su Señor y Salvador. Tú y cada uno de nosotros somos posesión de nuestro Señor, que murió en la cruz por nosotros. No somos contratados por Él, no, le pertenecemos a Él, porque Él es nuestro dueño, es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos, nos compró en la cruz. Éramos de otro dueño, de Satanás, ahora somos dueños de Cristo. Pasamos de la oscuridad a las tinieblas, ¿verdad? De lo que éramos esclavos de Satanás, ahora dice que nos llevó cautivo al cautiverio, ¿verdad? Y nos liberó de ese cautiverio en Efesios. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora, lejos de ser oprimidos, el esclavo de Cristo es verdaderamente libre, es libre. Hemos sido liberados del pecado por el Hijo de Dios, quien dijo,
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8. Ahora, el cristiano puede decir con verdad, junto con Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, en Romanos 8. Ahora sabemos la verdad y esa verdad nos hace libres. Paradójicamente, a través de nuestra servidumbre a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y herederos. Eso lo hemos visto en Efesios, ¿verdad? Ahora somos hijos y herederos del Dios Altísimo. Y eso lo vamos a ver en Gálatas también, que lo vuelve a repetir, en Gálatas 4. Así que como herederos, somos copartícipes de esa herencia, la cual es la vida eterna que Dios concede a todos sus hijos. Esa es nuestra heredad, la vida eterna con Dios. Este es un privilegio más allá de cualquier tesoro terrenal que alguna vez podamos heredar. Mientras que aquellos en esclavitud del pecado heredan solo la muerte espiritual y la condena al infierno eternamente, nosotros heredamos una vida eterna junto con Dios eternamente. Entonces, pregunto, ¿por qué tantos cristianos viven como si estuvieran aún en esclavitud? Es contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué tantos cristianos viven como si estuvieran aún esclavos? Por una sencilla razón. A menudo nos rebelamos contra nuestro amo, negándonos y a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas. Y es ahí donde tú tienes que meditar. Es ahí donde estas palabras tú tienes que meditar. ¿Me estoy aferrando a mi vida pasada? ¿Me estoy aferrando a cosas que no quiero soltar? Pedir perdón a Dios, arrepentirme de Dios, sabiendo que soy consciente de que ya no soy esclavo del pecado y de las obras de la ley, sino esclavo de Cristo, es mi amo, quien se entregó por mí, quien me compró por mí. ¿Debo vivir una doble vida, aferrándome y obedeciendo la vida pasada que aún tenía y no quiero dejar? Pues Pablo nos va a llamar, como a los Gálatas, a arrepentirte. Igual que hemos terminado con Efesios, el arrepentimiento, ¿verdad? Pedí perdón. Pues Gálatas también va a llevar al arrepentimiento, en la aplicación va a llevar a un arrepentimiento. Y igual que Éfeso, nos rebelamos contra Dios, no le queremos obedecer en nuestras vidas. Nos sujetamos a los pecados que una vez nos ataron a Satanás. Tus pecados te atan a Satanás. Y no solo te ata a Satanás, sino que también lo vuelve tu amo. Sigue siendo tu amo. Ya que nuestra nueva naturaleza aún vive en la vieja naturaleza carnal. Es una lucha constante contra el antiguo hombre. Todavía somos atraídos por el pecado, sí, por nuestra concupiscencia, es verdad, pero debemos luchar todos los días contra eso. Para eso está Gálatas, para eso hemos estudiado Efesios, las herramientas necesarias para luchar contra el pecado, contra nuestro antiguo yo. Pablo le dice a los de Éfeso que se despojen del viejo hombre. Hombres viciados conforme a los deseos engañosos y que se vistan del nuevo hombre. Eso es lo que debemos hacer, vestirnos del nuevo hombre. Creados según ¿qué? La justicia de Dios. Somos creados en la justicia de Dios por medio de Cristo. Despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. Dejar a un lado el robar, el convertirse en alguien útil y que trabaja. Despojarse de la mentira, ya dije, despojarse de la amargura, la rabia, de la ira. Y vestirse de bondad, compasión y perdón. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero a menudo nos volvemos a poner cadenas. A menudo volvemos a pecar y ponernos cadenas, porque no hay una parte que nosotros que ama a ese antiguo hombre. Ama. Nuestro antiguo yo desea salir otra vez y pecar, y es una lucha constante y cansa. Duele la cabeza, cansa. Pero Dios nos ha dado la armadura de Dios, como hemos visto en Efesios, ¿verdad? Para terminar, además, muchas veces no comprendemos de que hemos sido crucificados con Cristo. No lo comprendemos, no lo entendemos. Pablo quiere mostrarlo a los Gálatas, ¿verdad? Que han sido crucificados con Cristo en Gálatas 2:20 y que hemos nacido de nuevo completamente como nuevas criaturas, como en 2 Corintios 5:17. La vida cristiana es
es una de morir a sí mismo y de levantarnos a caminar en la novedad de nueva vida, en Romanos 6. Y esa vida nueva se caracteriza por tener pensamientos sobre aquel que nos salvó. No por tener los pensamientos acerca de la carne muerta que ha sido crucificada con Cristo, nuestra carne, no, sino nuestro espíritu, nuestro alma, ¿verdad? Cuando continuamente estamos pensando en nosotros mismos y complaciendo la carne de los pecados de los cuales hemos sido liberados. Estamos básicamente cargando un cadáver. ¿Te das cuenta? Cuando estás pensando en tus pecados, ¿verdad? Si los quieres hacer o no, estás cargando con un cadáver lleno de pudredumbre y de muerte. Así que, hermano, la única manera de enterrarlo completamente es por medio del poder del Espíritu Santo. Es ser llenos del Espíritu Santo, dejarse llenar por el Espíritu Santo, andar con el Espíritu Santo, que es la única fuente de fortaleza y poder que nos guía. Fortalecemos la nueva naturaleza cuando nos alimentamos continuamente con la palabra, y no solamente los domingos, en casa, con los devocionales, con la esposa, con el esposo, con los hijos. Alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la oración constante. Fortalecemos la nueva naturaleza cuando nos alimentamos continuamente con la palabra de Dios y por medio de la oración, obtenemos el poder que necesitamos para escapar del deseo a volver a esa vieja vida del pecado. Luego nos daremos cuenta de que nuestra nueva condición como esclavos de Cristo es esa única libertad verdadera en Cristo Jesús. Y pediremos su poder para que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, como dice en Romanos 6. Así que, hermanos, luchemos contra la concupiscencia. No es fácil. Pablo reprende a los Gálatas, pero los lleva por el camino. Y es lo que decíamos, que aprendiendo de Gálatas y por medio del hermano Pablo, nosotros seamos llevados por ese camino, ¿verdad? De aprender la palabra. Y si alguno está pecando y vive una vida de pecado, pueda comprender y meditar que tiene una salida, ¿verdad? Que tiene un camino, igual que lo estuvieron Gálatas. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria. Que Cristo regrese pronto. Amén. Vamos.